Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y bajo el palio digital de Subterfuge Radio. Hoy nos acompaña alguien que ha recorrido todos los ángulos posibles del oficio. Es músico, productor, compositor, ingeniero, AR y ahora dirige una de las grandes compañías musicales del país. El actual director general de BMG España y Portugal ha trabajado con artistas como Kiko Veneno, Lori Meyers, Annie Bisuit o Chanel. Ha compuesto para cine, televisión y publicidad y recientemente ha liderado proyectos históricos como la recuperación de las primeras grabaciones de Paco de Lucía. En esta conversación recorreremos su camino desde los ensayos con una guitarra siendo adolescente hasta las decisiones estratégicas que marcan el rumbo de una multinacional. Hablaremos de industria, de creatividad, de intuición, de derechos y de futuro. Porque si algo define a nuestro ilustre invitado de hoy es esa mezcla entre sensibilidad musical y visión estructural, entre pasión y método. Así que acomódate, sube el volumen y prepárate para escuchar a alguien que lleva más de 20 años ayudando desde distintas trincheras a que las canciones encuentren su mejor forma de existir. Un auténtico placer recibir hoy en estudio a Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio en una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, a la palabra y el testimonio de Javier Doria. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Bueno, no, bienvenido Doria, ¿qué coño Javier? Yo sí, nunca te llamo Javier. Nada, ni tú ni prácticamente nadie. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Me hace mucha ilusión. Siempre lo digo, al final casi todos, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ha venido que no conocía nada, pero con todos tengo un link personal, ¿no? Y bueno, contigo, bueno, pues te he visto crecer. Te vi siendo un melocotón, siendo un niño, y me hace mucha ilusión que estés aquí porque eso es señal de que, bueno, que has aprovechado estos últimos 20 años para desarrollar tu carrera, por lo cual me llena también de orgullo. Y venía aquí, ¿no? Y os decía, aquí estamos todos, ¿no? Que es lo más bonito que podemos decir. Totalmente. Y yo también estoy muy contento de que tantos años después pues nos sigamos reencontrando, sigamos haciendo cosas, y tu llamada pues es un orgullo. Genial. Bueno, ya sabes que también aquí se trata un poco de hacer un poco de recap de la vida profesional y biográfica, ¿no? De los invitados. A ti te queda todavía mucho por escribir, pero vamos a intentar hablar de eso. Vamos a un poco a los inicios, ¿no? Uh-huh. Pues quizás ese recuerdo, ¿no? Con cuando decides que la música es algo especial en tu vida, hablas de esa, cómo influyeron tus padres, ¿no? Con una cultura anglosajona. Bueno, ¿cómo fueron tus primeros contactos con la música y cuando detectas que iba a ser algo especial para ti? Yo siempre digo que la música de alguna manera se cruza en mi camino y yo no tomo esta decisión decidida de esto es lo mío. No, había algo vocacional, pero yo decidí estudiar mi carrera, yo decidí seguir una vida más formal y simplemente pues fueron ocurriendo una serie de cuestiones. La música... estaba claro que era algo muy especial para mí desde que era muy pequeño y encontré un refugio muy bonito en la música y luego en tocar. El piano desde que era un niño, esto se lo debo a mi madre, la guitarra después, y esa pasión por la música pues me la contagiaron ellos. Yo creo que esta es la historia más común, ¿no? Uno lo mama en casa y luego va descubriendo y va siguiendo su propio camino. ¿Y vas al conservatorio con el piano? No, tengo un profesor y voy haciendo conservatorio, pero con clases privadas, pero sí tengo una formación clásica que he perdido por completo. Pero que sí que me ayudó a poner una especie de cimientos en lo que ha sido como mi educación musical. Que siempre paralelo, bueno, desarrollando tus estudios, ¿no? De hecho, eres ingeniero informático y, bueno, siempre con una visión un poco de la música que era algo que no pensabas que al final iba a ser tu camino profesional, ¿no? Sí, yo creo que quizás nunca tuve esa... decisión de liderar un proyecto yo y de exponerme con el miedo que da eso, pero sí que he estado siempre muy cómodo trabajando de lado de otros artistas, ayudando a otras personas a desarrollar su visión. Sí. Por eso para mí luego en realidad descubrir lo que era ser una IR y descubrir que llevaba haciendo eso 15 años, pues para mí fue muy reconfortante y la transición a mi puesto dentro de la industria fue bastante natural, porque en realidad fui descubriendo de manera orgánica, bueno, pues a grabar, a tocar, luego fui autodidacta tocando la guitarra, entonces fue un proceso muy natural a lo largo de los años que, como te decía, nunca hubo un objetivo de yo quiero dedicarme o hacer esto, nunca lo tuve claro y por eso precisamente yo creo que
pues pasé por muchos departamentos dentro de la música, ¿no? ¿Y tú crees que te ha servido esa formación como ingeniero para aplicarlo luego a algo artístico? Siempre se dice bueno, que no hay mejor que un ingeniero para dirigir cualquier tipo de empresa, ¿no? Pues simplemente por la visión estructural, ¿no? Casi del negocio, ¿no? No sé si eso es verdad, porque estoy seguro que hay auténticos psicópatas ingenieros también, pero sí que estoy convencido, por resumirlo en una frase, creo que hay más arte a la hora de programar, a lo mejor en Silicon Valley, de lo que muchas veces pensamos, y muchas veces el proceso que pensamos que es creativo de componer o hacer una canción, muchas veces es igual o más mecánico que programar, ¿no? Entonces ahí uno no es 100% algo, no son compartimentos estancos, ¿no? Yo creo que ser ingeniero te ayuda, te construye la cabeza de alguna manera, te ayuda a pensar y afrontar los problemas, y la música te da una sensibilidad. Yo creo que se trata de aplicar lo uno o lo otro en función de lo que sugiera la ocasión, pero sí, por supuesto que sí. Y luego desde el punto de vista de músico, vamos a empezar por ahí, empezaste con Melocotons, un grupo de pop, de 5 amigos, ¿no? La clásica formación. Grupo de colegas del colegio. Y luego, bueno, eso dio pie a que, bueno, precisamente con Annie Bisuit te conocimos en esta casa, y luego lo has colaborado con Lori Meyers, con Kiko Veneno. ¿Qué aprendizaje sacas tú de colaborar con gente tan, bueno, pues al final tan diferente como los artistas que estamos hablando? Yo que he sido una persona y que soy una persona que lidio con esto que se llama el síndrome del impostor, tener ocasión de contribuir y de colaborar en proyectos de gente a la que uno admira y conocer a personas que llevan viviendo muchos años de la música, pues, y esto lo voy a decir en el mejor sentido de la palabra, normaliza lo que uno ve, ¿no? Yo creo que todos los que trabajamos en música hemos aprendido que esta cosa como mística de la música a lo mejor la perdemos un poquito porque empiezas a entender el oficio, y para mí entender el oficio y entender las personas que había detrás de canciones que amo, y darme cuenta que no eran tan distintos a ti o a mí, pues es algo que me dio mucha energía para seguir mi camino, ¿no? Y al final ir contribuyendo y haciendo cosas y ver que uno sale airoso de estos retos en los que uno se mete, pues te da, ¿no?, una cierta satisfacción y un bagaje para afrontar el siguiente reto. Entonces me ha dado esa tranquilidad y el placer de poder llamar amigos a gente a la que admiro personal y profesionalmente. Y esa doble vertiente, digamos, de músico y productor. De hecho, ya te digo, cuando tú apareces aquí, habías tocado en un grupo, pero bueno, siempre te has asociado casi más a la producción, aunque luego, bueno, pues el roce hace el cariño, y gente que has producido y tal, has acabado tocando con ellos o cosas así, ¿no? Y has trabajado, bueno, también has mezclado grupos externos como Niños Mutantes, bueno, pues tu conexión en Granadina. ¿En qué te sientes más cómodo? ¿En un escenario o detrás de una mesa de...? Detrás de una mesa, sin duda. Sí. Sí, hay una componente. De hecho, yo creo que también hay algo consciente a la hora de... Quizás me adelanto un poco en la conversación, pero a la hora de empezar a trabajar en BMG, que es combatir esa parte de mi personalidad que es más introvertida, que está más a gusto en un estudio trabajando. Esa es mi naturaleza, sin duda, pero como te decía al principio, mi pasión es contribuir y ayudar a los proyectos de los demás, y encuentro esa pasión también en mi rol actual. Lo hacía como productor, como músico, como autor, pero también lo hago, lo he hecho como ayer y ahora como director, contribuyendo de alguna manera a los proyectos de los artistas con los que trabajo, o a ti te ocurrirá también gestionando un poco también los compañeros con los que trabajamos y procurando lo mejor para ellos, y eso para mí es la gran satisfacción que yo encontraba al principio, también la encuentro de otra manera ahora. Hay una reconversión ahí, pero no, para mí no es tan distinto. Entonces yo estoy cómodo, esa parte de ingeniera mía hace que yo esté cómodo en mi rol actual. Y fue un paso consciente en un momento dado, eso, dar un paso a un lado y decir, yo no me veo tocando en un escenario con 60 años. No me veo. Hay gente que sí, pero ese no soy yo. ¿Y qué crees que es lo más lo más complicado y quizás también lo más gratificante de la figura del productor? O sea, ¿qué es lo que más te cuesta cuando te pones a trabajar con algo que al final no es una obra tuya, ¿no? Sí. Te dan un contenido y tienes tú que darle una forma, ¿no? Yo creo que lo más complicado en general en el arte y en particular en la música y en la producción es que no hay
no existen los conceptos de bien o mal. No hay algo que esté objetivamente bien o mal, y hay una perspectiva absolutamente subjetiva en la que tienes que conjugar la visión del artista y tu visión también, ¿no? Es decir, si te llaman para producir, tendrás que aportar también tu sensibilidad y tu visión, tratando de armonizarla con la que tiene el propio artista, ¿no? Y siempre se produce al principio, yo creo, este miedo al lienzo en blanco, en el que uno tiene que tomar una decisión y un camino que no necesariamente alguien ha tomado antes, ¿no? Entonces la búsqueda de lo que está bien para ti y para el artista es siempre un proceso, para mí el proceso ese siempre es tortuoso al principio y luego muy gratificante. Entonces para mí ese es encontrar el camino. Y estás disfrutando de toda esta evolución tecnológica que está, bueno, pues haciendo posible cosas que eran inconcebibles. Hace poco hemos vivido la experiencia conjunta de pues una canción de Annie que la necesitábamos por Stems, no teníamos las pistas, y pues estos programas de inteligencia artificial, no solamente tal, sino te diste el gustazo de volver a mezclar una canción, pues hablábamos antes, 15 años después, ¿no? ¿Investigas, profundizas en todo lo que está pasando? Sí. Ahí sale el informático. Ahí sale el informático, sin duda. Sí, por supuesto. Yo creo que todos los que tenemos curiosidad por esto, hubo un momento de levantar la ceja, que fue el documental de Get Back, que seguro que has visto, de los Beatles. Sí, maravilloso. Que hay una tecnología propietaria ahí de Peter Jackson, que no es pública, que reconstruyen a través de una grabación muy precaria, reconstruyen por stems aquello, y es increíble, ¿no? Y por supuesto que lo sigo con mucho interés. He estado probando, por curiosidad también, pues las herramientas que hay ahora, y es impresionante. Yo creo que a día de hoy es impresionante como herramienta para estimular la creatividad, para generar ideas nuevas, más que para generar un producto final. Me preocupa mucho el uso que demos a la herramienta, pero la herramienta en sí es espectacular. No, es totalmente. De hecho, luego hablaremos, además me interesa mucho desde tu, iba a decir bicefalia, casi, no, tu trifalia, ¿no? De productor, de artista, y ahora, bueno, pues están en una compañía, ¿no? Que precisamente vamos a eso. ¿Cómo llegas? Eres músico, eres productor, tal, te enrolas con Lori Meyers, tal. ¿Cómo surge la oportunidad de trabajar en la industria? Sé que siempre te había gustado, porque cuando venías aquí, que eras, lo decía antes, te he visto crecer, y cuando eras un niño sabía que disfrutabas bueno, pues viendo el proceso, ¿no? De lo que había detrás al final de un lanzamiento, que creo que es importante visibilizarlo, y por eso es una de las razones por la que estoy dedicando parte de mi vida a hacer estas cosas. ¿Cómo decides dar ese paso también de decir, bueno, pues me gusta estar detrás de una mesa, me gusta estar en un escenario con sus límites, pero también quiero plantear la posibilidad de estar cerca del artista desde otro lado? Pues de nuevo, en este caso sí que es una decisión consciente, pero de nuevo es una casualidad que creo que es muy bonita, y me gustaría pararme un minuto a contarla, porque también explica por qué estoy aquí, y en resumidas cuentas es gracias a un par de personas, entre otras a ti. Y por eso yo entré a trabajar a BMG, y es así. No, lo has comentado, yo trabajé con Annie B. Sweet cuando ella empezaba y estabais aquí, y tuvimos ocasión a través de vuestra editora y de quien estaba entonces ahí, que era Pablo Rodríguez, de hacer una versión del repertorio que entonces tenía Sony, hacerla con Ana y meterla en un anuncio de McDonald's, que esto fue el Take On Me que hicimos en su momento. Y esto fue, yo creo que una experiencia preciosa, pues para mí, para Ana también, y yo creo que fue una oportunidad en su carrera que hemos celebrado durante muchísimos años. 10, 15 años después, en la pandemia, Pablo Rodríguez, que fue el que nos ayudó a hacer todo esto, pues él cae enfermo de COVID, y yo estaba en Granada con Lori Meyers, estaba Ana por ahí, y un día le comento que está Pablo ingresado en el hospital, y decide Ani mandarle un mensaje de cariño: oye, Doria y yo te mandamos un beso. Y a Pablo se le enciende la bombilla, entonces, que era el director general de BMG: oye, estoy buscando una IR porque no llamo a Doria. Así que realmente esta oportunidad que nos labramos con el Take On Me en Subterfuge fue la que eventualmente hizo que se le encendiese la bombilla a Pablo, me llamase. Claro. Y ya para un poco la historia esta, que es realmente muy bonita para mí, como a tanta gente durante la pandemia, hubo un momento, yo estaba en Granada y tomé un poco la determinación de que me apetecía volver a Madrid, encontrar o iniciar un nuevo proyecto, una aventura profesional, y literalmente al día siguiente me llamó Pablo. Así que muy agradecido, y aprovecho que me perdonéis todos por este ladrillo para agradecerte a ti y a Pablo, pues que
que esto ocurriese. Ser agradecidos de bien nacido, o sea que acepto el agradecimiento y el reconocimiento también a Pablo, que sé que fue una persona importante y sobre todo en este Take On Me, que nos ayudó tanto a todos. ¿No? O sea que estupendo. Bueno, Circunstancias te ha llevado ahora a la dirección de BMG, Pablo ya no está. ¿Cómo combinas esa visión artística con la visión estratégica? ¿Aplicas también tus conocimientos de informática y de ingeniería también? Bueno, yo creo que lo más importante en una posición de dirección es tratar de tener una visión general y no tanto entrar en el detalle de una serie de cuestiones que yo delego en profesionales con los que trabajo y en los que confío enormemente. Creo que la tecnología tiene un valor muy importante en cuál debe ser la estrategia de una compañía y entender qué desarrollos está viendo. Yo creo que al final la propuesta de valor de una compañía hace muchos años tenía que ver con la capacidad de controlar los servicios de distribución, acceso a radio, nuestra capacidad para poner de moda o presentarle al público un artista, un producto, una canción. Y yo creo que la atomización del mercado sugiere que volvamos a otra parte de lo que era la propuesta de valor tradicional de una compañía, que es detectar talento, proteger talento y apostar por el talento, ¿no? Y yo creo que ese debe ser el papel que juguemos las compañías, paradójicamente cada vez más. Porque hay todo lo demás cada vez escapa un poquito más de nuestro control, pero desde luego que la línea editorial que sigamos, y Subterfuge eso siempre ha tenido una línea editorial muy clara. Yo creo que eso es lo que hace que las marcas tengan un lugar, ¿no? BMG, Subterfuge, y si detectas artistas de calidad, pues ya tienes el modelo prácticamente hecho, ¿no? Totalmente. Y luego, bueno, la oportunidad también de trabajar cosas como el catálogo, ¿no? ¿Cómo surge este proyectazo que me parece fascinante, que es lo de Paco Lucía, ¿no? Donde, bueno, también nos lleva un poco a lo de antes, también incluso se ha aplicado la IA, ¿no? Para restaurar cosas. ¿Cómo surge, cómo detectáis que ese catálogo es vuestro? Porque aparte BMG ahí llega mucho catálogo, bueno... Esta historia es bastante más peculiar de lo que podría esperarse y me recuerda una frase esta cita es espantosa, pero bueno, del guitarrista de los Eagles, que decía algo así como cuando uno vive parece que nada tiene sentido, pero cuando uno mira atrás parece que alguien ha escrito un libro a medida para ti, ¿no? En este caso... perdón, me preguntabas por... el proyecto Paco Lucía... Paco Lucía, sí. En este caso ocurre algo precioso. Lucía Sánchez Varela, la hija de Paco de Lucía, es la que fue la abogada de Chanel en su momento, cuando nosotros en BMG hicimos el proyecto de Chanel. Esta es una historia que va más allá probablemente del objeto de esta conversación, pero yo conservé una bonita relación con Lucía y tiempo después pues, nos llamamos, oye, comemos un día... Y ella en una comida me enseña una grabación que se han encontrado a su padre en una caja de membrillo. Literalmente me pone una grabación de Paco con 9 años y en ese momento pues nos miramos y entendimos que había que hacer algo con eso. Y ese ¿Era bobina, casete? Sí, grabado en un magnetofón entre el 58 y el 59, si no me equivoco. Guardado en una caja de membrillo durante 60 años. Se lo encuentran y... Bueno, guardamos una bonita experiencia del trabajo que se hizo con Chanel y así lo reconoció Lucía y empezamos a trabajar en esto y por supuesto la tecnología de nuevo nos ayudó a restaurar unas grabaciones que eran muy deficientes, donde estaban Paco y su hermano Pepe cantando y tocando. Logramos separar los instrumentos, no hicimos un proceso invasivo de modificar lo que habían tocado dos niños, porque al final los fallos son parte del encanto de la grabación, pero sí hacerlo más escuchable, eliminar un poco el ruido, etc. Y trabajamos de la mano de Jesús Bola, que pues ingeniero y productor de Paco, Camarón, y trabajamos con Pepe de Lucía y con la familia, bueno, pues haciendo un ejercicio de buscar ahí en el archivo fotográfico, restaurar las cintas y completar la historia de Paco en el 10º aniversario de su fallecimiento. Un orgullo. ¿Y se ha recuperado todo? ¿Todavía hay cosas también que...? Todavía hay cosas. Todavía hay cosas, sí. Todavía hay alguna cosa. Claro, uno se encuentra en esa encrucijada que tienes que poner en una balanza el valor histórico y el valor comercial, ¿no? Claro. Entonces nos encontramos una cinta con un valor histórico tremendo,
pero donde son ensayos que estaban haciendo los niños en la casa, ¿no? Sí. Y hay algunas interpretaciones que no acaban o que las repiten, entonces decidimos preservar aquello tal y como era en la medida de lo posible, pero no presentar la cinta completa, sino la parte más relevante de la misma. Entonces sí, siempre hay alguna cosita, se ha fantaseado y se ha valorado, y por qué no en el futuro quizás se haga algo más, pero de momento queríamos y entendíamos que la manera de celebrar el legado de Paco y de Pepe era presentarlo como es. Sí. No, es un proyecto maravilloso. Pues, justo a raíz de este proyecto y por mi relación con la Biblioteca Nacional, me hablaste de que te querías acercarte, bueno, con la idea un poco de también delegar esto. ¿Has tenido algún apoyo? Porque me parece que esto debería ser casi ¿no? Una iniciativa del Ministerio de Cultura, ¿no? Que estos legados... ¿Habéis tenido algún tipo de support institucional? Yo creo que a nivel institucional hay un reconocimiento indudable a la marca Paco de Lucía como una de las marcas más internacionales, y en ese sentido, a través de Fundación Paco de Lucía y Junta de Andalucía, desde luego que ha habido un apoyo institucional, sobre todo para organizar lo que se llamó el Paco de Lucía Legacy, que fue un festival en el que se celebró el legado de Paco en Nueva York, y en el marco de este festival se presentó este álbum. BMG fue de alguna manera el que llevó la inversión y el proyecto, pero sí que todo estaba englobado en un programa de acciones y de promoción del legado y de la marca de Paco Lucía, en la que en particular la Junta de Andalucía estaba implicada. Sí. Bueno, llegas a la industria, lleva ya unos años, supongo que te ha dado tiempo ya a analizar todo lo que hay en un sello discográfico. ¿Cómo ves que ha cambiado desde que conociste, por ejemplo, Subterfuge y los sellos de esa época y tal? ¿Cómo crees que ha cambiado ahora un sello discográfico? ¿Qué aporta ahora en un mercado tan atomizado? Bueno, pues lo mencionábamos brevemente antes. Yo creo que lo que aporta un sello es una identidad, una forma de hacer las cosas, una forma de relacionarse con los artistas, y esto lo entendió Subterfuge, una línea editorial. Creo que esto es importante. Evidentemente BMG tiene una vocación transversal al ser una multinacional y no trabajar un género específico, pero para nosotros hay un hueco en el mercado que es... acercarnos a los artistas, tratarles con respeto, con cariño, con transparencia, una vocación de servicio hacia ellos. Es decir, entender que el jefe, de alguna manera, es el creador, que es el artista, y que nuestro trabajo es poner los medios y construir y a veces confrontar la opinión del artista y dar otra perspectiva para enriquecer su proyecto. Entonces, yo estoy muy orgulloso de tener un equipo humano que tiene esa propuesta de valor, y como compañía tener un contexto en el que a mí se me permite trabajar por apostar por ese talento. Lo hicimos en su momento con Chanel, lo mencionabas. Sí. Lo hemos hecho con un artista como Carlos Ares, que para mí era absolutamente evidente. Y ese es nuestro papel, extender los tentáculos y la visión del artista con los medios que tiene una compañía multinacional. Podemos hablar de los retos, que quizás es más sencillo. Es decir, oye, la atomización del mercado hace que nuestro papel como curadores cada vez sea más complicado, ¿no? Nuestra capacidad para establecer qué es lo que se escucha o no, pues cada vez es más complicada, pero bueno, pues uno en la medida y en el margen que tiene para moverse, pues hace lo máximo que puede, por supuesto. Sí, hombre, yo siempre digo que bueno, también esa evolución también ha ido un poco también antes, mientras que estaba todo más diversificado, todo lo que podía aportar una compañía al desarrollo de un artista, ahora se trata más de acompañar, y yo creo que lo estáis haciendo muy bien. Para mí Carlos Ares es de las cosas más chiflantes que ha salido en este país en décadas, o sea, no te digo en años, en décadas, y al final es un artista todoterreno, ¿no? Es un tío que se puede autoproducir, que es productor, que se puede grabar, que compone, que actúa, que interpreta. Quizás vamos ahí también hacia ese tipo de artista todoterreno. Yo creo que en eso Tangana fue... abrió un poco también este camino, bueno, y tantos otros antes como Vetusta Morla, o sea, es decir, esta idea de construir una serie de equipos alrededor del artista, en el que el sello, la editora y management, por supuesto, juegan un papel fundamental.
pero que no lo son todo. Es decir, oye, yo trabajo con mi filmmaker de confianza, trabajo con... y esa visión yo creo que es la de aportar y ser útil para esa visión del artista. Completamente de acuerdo, sí señor. ¿Y cuáles crees que son los grandes desafíos ahora de la industria discográfica? Concretamente de lo que es más de compañías. Quizás esa adaptación a asumir, ¿no? De que al final los roles han cambiado y que hay que... Yo creo que A mí te lo digo sí. mira, ya hablando casi ahora como colegas profesionales, ¿no? Cuando a mí me preguntan también que cuáles son los retos tal, pues al final es también asimilar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los contratos, ¿sabes? O sea, al final hemos trabajado en un sota caballo rey que yo lo entiendo, ¿no? Que ahora muchas veces te cuesta que la otra parte lo entienda porque todo ha cambiado eso y yo creo que mi reto es asumir esa transformación, ¿no? De la forma de trabajar con los artistas. ¿Crees que al final todavía tenemos pendiente una adaptación a lo que está pasando? Sin duda, la adaptación es permanente y no creo que... Es verdad que en este momento hay una percepción de transición a una nueva realidad que veremos cómo cristaliza o no, pero ese proceso de transformación es constante. Para mí, una de las labores importantes trabajando en la industria es... no quiero hablar de una cuestión generacional porque no es así, porque no pertenecemos a la misma generación y yo admiro tu trabajo, pero sí representar una forma de hacer las cosas en la que los artistas se sientan a gusto, por necesidad y por convicción. A partir de ahí, claro, pues entras en una nueva dinámica de cómo te relacionas con el artista. Yo personalmente creo que nuestro valor debe ser volver a esa esencia, hacer que el artista tenga los recursos necesarios para desarrollar su visión y ser curadores, curar, ¿no? Tener nuestra capacidad para influir en lo que está ocurriendo. La inteligencia artificial yo creo que es un momento disruptivo en el que nos damos cuenta que como te decía al principio, que igual no siempre hay tanta artesanía y tanto arte en lo que hacemos y que quizás una máquina puede reproducir 70-80% de lo que hacemos y esto es una alerta para que las compañías sigamos adaptándonos. Yo creo que el reto es seguir adaptando las estructuras de las grandes compañías a la realidad actual y eso es siempre un reto y siempre, bueno, pues no es necesariamente ágil para grandes corporaciones, pero la visión de que esto hay que hacerlo, hay una convicción de que es así. Y a nivel, ya entrando en terrenos casi de la propiedad intelectual, aplicando tu condición de ingeniero informático, tu condición de director de una compañía multinacional, donde su core principal ha sido el mundo editorial también, además el BMG, ¿qué reflexión se hace a nivel interno y que pueda ser compartido sobre la inteligencia artificial y todo lo que puede afectar? Por un lado, hemos hablado hasta ahora positivamente, ¿no? De todo lo que nos puede aportar para recuperar sobre todo patrimonio, que me parece algo fascinante, pero bueno, se habla también pues, de esto, ¿no? De potenciar ya estos bots tan generalizados que eso. ¿Qué reflexión se hace desde una compañía como BMG respecto a lo que está pasando? La debo hacer a título personal, pero seguro que reflejo en parte la visión de la compañía para la que trabajo. Yo creo que no debemos demonizar las herramientas. Las herramientas no son buenas o malas, depende del uso que demos de ellas, igual que la energía nuclear, igual que cuando se inventó la guitarra eléctrica por Fender, pues a alguien le pareció aquello una sandez. La tecnología y las herramientas son eso, formas que creamos para habilitar nuevas formas de hacer algo. Y en ese sentido yo creo que la herramienta y la inteligencia artificial sin duda traerán cosas espectaculares. Me aterra personalmente el uso que hagamos de esta herramienta inicialmente. Sospecho que el uso que se hará es hacer churros, que es lo que se ha dicho vulgarmente, ¿no? Es decir, oye, vale, esto funciona, pues voy a hacer algo que se parezca a esto y voy a inundar el mercado de este tipo de canciones. Esto me preocupa y creo que esta será la reacción inicial probablemente, pero como cualquier tecnología, como Internet, como los teléfonos, como el fuego, como la rueda, pues aprenderemos a usarlo y yo soy optimista a largo plazo. Yo creo que la inteligencia artificial, igual que lo ha sido los ordenadores para poder grabar en casa, igual que lo fue el autotune, es una especie de democratización de la música. Yo lo considero que es una herramienta para que hasta
solo con tener una buena idea es suficiente, realmente. Sí, y no me hace falta que hayas nacido con el don de tener una voz preciosa o con el virtuosismo de que tus dedos se muevan de una determinada manera. Si tienes una gran idea, tienes las herramientas para hacer algo valioso. Y creo que la tecnología debe dirigirnos en esa dirección, que sea una herramienta y que las compañías, yo entiendo que eventualmente las compañías utilizarán este tipo de herramientas para habilitar a sus autores y artistas a poder hacer más y mejor canciones. Y cualquier otro uso pues me preocupa. ¿Y crees que tiene una compañía como BMG, una Major, digamos, siempre se dice, ¿no? La cuarta Major, tiene una responsabilidad superior, por ejemplo, la que puede tener una compañía como Subterfuge, una compañía independiente, para velar por por lo que pueda pasar? Es decir, dicen, ¿no? De esos barros vienen estos lodos, ¿no? Con el tema de Internet, que bueno, creo que nadie estuvo a la altura de lo tal, y siempre pienso lo mismo, ¿no? Ahora con el tema, cuando yo hablo de la inteligencia artificial, digo que nos falta, creo que hacer lobby humano, ¿no? Como que es lo que nos faltó en ese momento, de hacer lobby casi profesional, ¿no? Como otros sectores sí lo hicieron cuando vieron que venía el lobo, ¿no? En nuestro caso, que quizás fuimos los primeros. Porque hay Spotify gratis y no hay Netflix gratis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Crees que tenéis más responsabilidad las medios? Por supuesto que tenemos. Yo creo que está la responsabilidad individual y empresarial. Yo como parte de BMG formo parte de la junta directiva de SGAE, entonces deriva de mi responsabilidad profesional y empresarial, deriva una personal que para mí es muy importante. La parte que no hemos tocado de esta conversación es, evidentemente la herramienta es muy interesante, pero lo que no puede ser es que no se le esté pagando a los autores y a los compositores sobre los que basa la inteligencia artificial las creaciones que hace ahora, ¿no? Porque al final no deja de estar basado en un contenido preexistente. Entonces yo creo que proteger a los autores debe ser lo primero, y yo creo que en ese sentido las compañías y los que pertenecemos a ellos pues tenemos que tener este discurso y que esto esté muy presente en nuestra agenda. Entonces, por supuesto que sí. Has hablado de la SGAE, que estás en el Consejo Directivo. ¿Qué papel crees que juega ahora mismo la SGAE en ese cambio hacia una gestión más moderna y centrada en los creadores? La gestión de derechos de autor es un asunto tedioso, manido, manipulado, muy complejo y en el que existe un nivel de desconocimiento muy grande y es verdad que SGAE ha tenido históricamente, parece, el papel de malo, y yo puedo decir, trabajando en la junta directiva, que hay una voluntad y un trabajo por dar un servicio a autores y editores que es muy positivo, y que hay una voluntad de modernizar y que SGAE y que las sociedades de gestión de derechos de autor son, a día de hoy, yo creo que lo seguirán siendo durante mucho tiempo, un agente muy importante para todos. Obviamente, pues la explotación digital y los nuevos medios pues obligan de nuevo a que reinventemos el negocio y a que vayamos encontrando herramientas para ir automatizando y mejorando los procesos de recaudación. Pero bueno, este tipo de tejidos y de sociedades son muy importantes. Y llegar a acuerdos marco, que no vayamos... Y esto es una reivindicación que todos los que trabajamos en música hemos hecho. Y tenemos que articularnos como industria. Totalmente. Y SGAE, de alguna manera, es un paraguas, es un tejido que como industria debemos usar. Y es una sociedad que está a nuestro servicio como autores y editores, y en ese sentido pues es un orgullo también participar de ese cambio constante. Bueno, has dicho que ser distinto tiene premio. ¿Qué significa eso a día de hoy? Pues yo creo que eso condensa un poco el discurso de todo lo que venimos hablando, la creación de herramientas de inteligencia artificial, la saturación y la atomización del mercado. Y esta es mi visión como director general de BMG, sugieren que el interés no está tanto en encontrar, oye, ¿quién se parece a esta otra persona que le va muy bien? Oye, Rosalía le va muy bien. ¿Quién se parece a Rosalía? Sino todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo encuentro el valor diferencial? ¿Qué hace de este proyecto y ningún otro, ¿no? ¿Cuál es tu valor diferencial? Y eso pues lo he ido encontrando de vez en cuando en ciertos proyectos, y mi experiencia me dice que apostar por ese valor diferencial de ser distinto es muy positivo. Vivimos en un universo gobernado por los frikis. Esto es así. O sea, quiero decir, como ingeniero informático, he de poner esto en valor también. Zuckerberg, Elon Musk... hay una serie de agentes muy poderosos hoy en día que
que yo creo que han construido su carrera desde la reivindicación de ser distintos y hacerlo sin ningún tipo de vergüenza. Y yo creo que el artista debe ser así, debe estar orgulloso de ser distinto, y precisamente el mayor orgullo o la mayor distinción que puede recibir un artista es que le digan que su música suena a él. Y eso es, por definición, es ser distinto, ¿no? Total, y la música y el entorno, el contexto donde sale, pues hemos hablado de Tangana, hemos hablado de Carlos Ares. Te comentaba antes fuera de micro que me invitaron a listening party de Rosalía, y yo creo que todo el mundo salimos diciendo, hostia, ahora ver qué hacemos nosotros. Claro. O sea, al final eso desde luego no es el camino que seguían antes de las multis. Me acuerdo cuando salió Alejandro Sanz, que todas las compañías querían tener un Alejandro Sanz, claro. O cuando nosotros hicimos Dover, todo el mundo quería tener un grupo de guitarra. Y por supuesto seguirá ocurriendo. Seguirá ocurriendo, sí, pero yo creo que al final, ¿no? Estamos hablando de artistas tan globales, tan totales, ¿no? Que van más allá de las canciones y que se pueden permitir sacar un disco con la Orquesta Sinfónica de Londres y quedarse tan tranquilos, ¿no? Me parece que bueno, que sí. Y esta atomización de la que hablamos de los nichos en la música, pero al mismo tiempo, y en contraste con esto, la globalización de esos nichos hacen que creo que el interés es identifica cuál es tu nicho y conviértete en el mejor en ese nicho. Y si eres, aunque ese nicho sea hacer música en japonés, flamenco en japonés, que existe, por cierto, que existe. Si eres el mejor en eso, ¿te dedicarás toda la vida a hacer flamenco en japonés? Totalmente. Y en contraste con esto, si te dedicas a intentar ser Rosalía, pues paso ya está Rosalía, ¿no? Y esto me lo decía Pablo Rodríguez, que creo que es una frase muy bonita, que la fama es un péndulo, ¿no? Sí. Y si tú sigues ese péndulo, pues vas permanentemente siguiendo qué está de moda. Pero si tú sigues un camino recto, al final esa fama claro. o lo que se pone de moda intersecta y puedes participar de esa inercia en un momento dado. Entonces, esta es mi visión. No. Y hay algo muy estimulante en esto, yo creo que también, que es esa responsabilidad de todos los que trabajamos en esto, que es, oye, voy a intentar hacer algo que tenga valor cultural, de lo que yo me siento orgulloso y que el día de mañana pueda mirar atrás y decir, joder, mira qué cosa más bonita hicimos. Eso fue Chanel también para mí, que el valor cultural también puede ser desde el pop y desde intentar hacer algo muy comercial. No hablo de la sofisticación de... O sea, que uno puede encontrar eso en cualquier género, en mi opinión. Bueno, ¿qué te gustaría seguir haciendo en los próximos años? Seguir este camino que has empezado, pero bueno, ¿hay algún reto, alguna cosa particular que quieras compartir? ¿Que te ilusiona? Contribuir a devolverle a la música lo que siento que la música me ha dado. Yo siento que yo me he construido como persona y como profesional pues a través de la música, de lo que he aprendido de otros artistas, y me siento muy agradecido de llevar más de 20 años viviendo de diversas maneras de la música y ojalá pues poder hacer esto otros 20 años más y aportar algo de valor a la gente con la que trabajo, a mis compañeros, a los artistas con los que colabore. Esa es mi ambición, ser útil, ser un operario en esta industria que haga las cosas con el corazón y aporte algo bonito para alguien. Que a veces nos olvidamos qué bonito es sacar música y que hay alguien esperando el viernes a las 12 de la noche para escuchar esa canción, ¿no? Y ya está, participar de esto. Totalmente, pues doy fe que además lo vas a hacer a pesar de la frialdad que impone un ingeniero informático. Sé que tu pasión por la música está contrastada y constatada, ¿no?, de todos estos años, así que estoy seguro que todo esto va a pasar. Muchísimas gracias, Doria. Ha sido un auténtico placer contar con tu testimonio y trufar un poco más esta enciclopedia sonora que me he propuesto hacer, yo y el equipo de Subterfuge Radio. Gracias. Gracias, pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en el estudio de Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, con Sandra Pérez a los mandos técnicos, y nos vamos con esa delicia que es A Buenas Horas Twist de Biodramina Mut. Adiós.